Gruden, la parte 9, capítulo 24, la perseverancia de los santos, siempre cristianos. ¿Pueden los verdaderos cristianos perder la salvación? ¿Cómo podemos saber si de veras hemos nacido de nuevo? Explicación y base bíblica. Nuestra discusión anterior abordó muchos aspectos de la salvación que Cristo ganó para nosotros y que el Espíritu Santo ahora nos aplica. Pero ¿cómo sabemos que seguiremos siendo creyentes toda la vida? ¿Hay algo que impedirá que caigamos y nos alejemos de Cristo? ¿Algo que garantice que seguiremos siendo creyentes hasta que muramos y que en verdad viviremos con Dios en el cielo para siempre? ¿Podemos apartarnos de Cristo y perder las bendiciones de nuestra salvación? El tema de la perseverancia de los santos habla de estos asuntos. La perseverancia de los santos quiere decir que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas, y que solo los que perseveren hasta el fin habrán verdaderamente nacido de nuevo. Esta definición tiene dos partes. Indica primero que hay seguridad para los que verdaderamente nacen de nuevo, porque les recuerda que el poder de Dios les guardará como creyentes hasta que mueran, y que con plena seguridad vivirán con Cristo en el cielo para siempre. Por otro lado, la segunda parte de la definición deja claro que continuar en la vida cristiana es una de las evidencias de que la persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Es importante mantener en mente también este aspecto de la doctrina, para que no se dé ninguna falsa seguridad a los que nunca fueron verdaderos creyentes. Debe observarse que este asunto es uno respecto al cual los cristianos evangélicos por mucho tiempo han tenido desacuerdos significativos. Muchos dentro de la tradición wesleyana y arminiana han sostenido que es posible que alguien que de veras haya nacido de nuevo pierda su salvación, en tanto que los cristianos reformados han sostenido que eso no es posible. La mayoría de los bautistas han seguido la tradición reformada en este punto. Sin embargo, frecuentemente usan el término seguridad eterna o seguridad eterna del creyente en lugar de la expresión perseverancia de los santos. La nota en cuanto a que los cristianos reformados han sostenido que no es posible perder la salvación. La doctrina de la perseverancia de los santos está representada por la P en el acróstico TULIP, que a menudo se usa en inglés para resumir los 5 puntos del calvinismo. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Muchos pasajes enseñan que los que han nacido de nuevo verdaderamente, que son creyentes en forma genuina, continuarán en la vida cristiana hasta la muerte y entonces irán a estar con Cristo en el cielo. Jesús dice: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí Jesús dice que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Dios dice que Él resucitará a esa persona en el día final,
que en este contexto de creer en el Hijo y tener vida eterna, quiere decir claramente que Jesús resucitará a esa persona a vida eterna con él, no simplemente resucitarlo para juzgarlo y condenarlo. Parece difícil evitar la conclusión de que todo el que verdaderamente cree en Cristo seguirá siendo creyente hasta el día de la resurrección final, a las bendiciones de la vida en presencia de Dios. Todavía más, este pasaje enfatiza que Jesús hace la voluntad del Padre, que es que no pierda nada de lo que Él me ha enviado. De nuevo, los que el Padre le ha dado al Hijo no se perderán. Otro pasaje que enfatiza esta verdad es Juan 10:27, en donde Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca más perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano de mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y desde la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Aquí Jesús dice que a los que le siguen, que son sus ovejas, les da vida eterna. También dice que nadie podrá arrebatármelas de la mano. Algunos han objetado esto de que, aunque nadie puede arrebatar de la mano de Cristo a los creyentes, nosotros mismos podemos salirnos de ella. Pero eso es un argumento un tanto débil. ¿Acaso nadie no incluye también al que está en la mano de Cristo? Todavía más, sabemos que nuestros corazones distan mucho de ser dignos de fiar. Por consiguiente, si persiste la posibilidad de que nos podamos desprender nosotros mismos de la mano de Cristo, el pasaje difícilmente daría la seguridad de lo que Jesús quiere asegurar en él. Pero aún más importante, la frase más fuerte del pasaje es: nunca perecerán. La construcción del griego oume más aoristos subjetivo es especialmente enfática y se pudiera traducir más explícitamente como: y con toda certeza no perecerán jamás. Esto enfatiza que los que son ovejas de Jesús y le siguen, y a los que Él ha dado vida eterna, nunca perderán su salvación, ni se separarán de Cristo, nunca perecerán. Hay varios pasajes más que dicen que los que creen tienen vida eterna. Un ejemplo es Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora bien, si es vida verdaderamente eterna, lo que los creyentes tienen es vida que dura para siempre con Dios. A menudo se le pone un contraste con la condenación y el juicio eternos. Y el énfasis de este pasaje con el adjetivo eterno muestra más que esta es vida que dura para siempre en la presencia de Dios. Evidencia de los escritos de Pablo y de las otras epístolas del Nuevo Testamento también indican que los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por consiguiente, sería injusto que Dios aplicara castigo eterno a los que son creyentes, ya que no hay ninguna condenación para ellos, porque la pena entera de sus pecados ya ha sido pagada. Luego, en Romanos 8:30, Pablo enfatiza la clara conexión entre los propósitos eternos de Dios en la predestinación y su forma de lograr esos propósitos en la vida, junto con la realización final de esos propósitos a glorificar o darles los cuerpos resucitados definitivos a los que Él ha llevado a unirse con Cristo. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. Aquí Pablo ve el hecho futuro de la glorificación con tanta certeza en el propósito de Dios que puede hablar de ella como si ya se hubiera realizado. También los glorificó. Esto es cierto de todos los que son llamados y justificados, es decir, todos los que verdaderamente llegan a ser creyentes. Evidencia adicional de que Dios guarda seguros por toda la eternidad a los que han nacido de nuevo es el sello que Dios nos pone. Este sello es el Espíritu Santo que nosotros, que también actúa como la garantía de Dios de que recibiremos la herencia que nos ha prometido. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios
para alabanza de su gloria. La palabra griega que traduce garantiza en este pasaje, arrabón, es un término legal y comercial que quiere decir primera cuota, depósito, pago de enganche, promesa, y representa un pago que obliga a la parte contratante a efectuar pagos futuros. Cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, se comprometió a darnos todas las demás bendiciones de la vida eterna y una gran recompensa en el cielo con Él. Por esto Pablo puede decir que el Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Todos los que tienen en sí el Espíritu Santo, todos los que verdaderamente han nacido de nuevo, tienen la promesa inmutable de Dios y garantía de que la herencia de la vida eterna en el cielo será suya con certeza. Dios respalda con su propia fidelidad la promesa de cumplirlo. Pedro les dice a sus lectores que ellos son a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. La palabra que se traduce protege, froureo, puede significar impedir que se escape, así como proteger de ataque. Y tal vez lo que se intenta decir aquí son ambas cosas. Dios está preservando a los creyentes para que no se escapen de su reino y está protegiéndolos de los ataques externos. Salvación no se usa aquí para referirse a la justificación pasada o la santificación presente, hablando en categorías teológicas, sino de la plena posesión futura de todas las bendiciones de nuestra redención, del cumplimiento final y cumplimiento de nuestra salvación. Aunque ya preparada o lista, Dios no la revelará a la humanidad en general, sino hasta los últimos tiempos, el tiempo del juicio final. Si el hecho de que Dios nos guarde tiene como propósito la preservación de los creyentes hasta que reciban su salvación plena celestial, es seguro concluir que Dios cumplirá ese propósito y estos en efecto alcanzarán esa salvación final. Alcanzar la salvación final a fin de cuentas depende del poder de Dios. Solo los que perseveran hasta el fin habrán nacido de nuevo verdaderamente. Si bien la Biblia enfatiza repetidamente que los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin y que con certeza tendrán vida eterna en el cielo con Dios, hay otros pasajes que hablan de la necesidad de continuar en la fe toda la vida. Nos hacen darnos cuenta de que lo que Pedro dice en 1 de Pedro, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, es cierto. O sea, que Dios no nos guarda aparte de nuestra fe, sino solo mediante nuestra fe, y así nos capacita para continuar creyendo en Él. Por eso los que continúan confiando en Cristo cobran seguridad de que Dios está obrando en ellos y guardándolos. Un ejemplo de esta clase de pasajes es Juan 8. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si mantienen fieles mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús está dando aquí una advertencia de que una evidencia de la fe genuina es mantenerse fiel a su palabra, o sea, seguir creyendo lo que Él dice y viviendo una vida de obediencia a sus mandamientos. En forma similar, Jesús dice: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, como medio para advertir a la gente que no debe apartarse en tiempos de persecución. Pablo les dice a los creyentes colosenses que Cristo los ha reconciliado con Dios a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron. Es simplemente natural que Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento hablen de esta manera, porque se dirigen a grupos de personas que profesan ser creyentes, sin poder saber el estado real del corazón de toda persona. Puede que en Colosas haya habido algunos que se unieron a la comunión de la iglesia, e incluso que tal vez profesaban que tenían fe en Cristo y hayan sido bautizados y aceptados en la membresía de la iglesia, pero que nunca tuvieron verdadera fe que salva. ¿Cómo puede Pablo distinguir a tales personas de los verdaderos creyentes?
¿Cómo puede evitar darles la falsa seguridad de que serán salvos eternamente cuando en realidad no lo serán, a menos que lleguen a tener un verdadero arrepentimiento y fe? Pablo sabe que aquellos cuya fe no es real, a la larga se saldrán de la participación de la comunión de la Iglesia. Por tanto, les dice a sus lectores que ellos serán salvos a fin de cuentas, con tal que se mantengan firmes en la fe. Los que continúan demuestran que son creyentes genuinos, pero los que no perseveran en la fe demuestran que nunca hubo fe genuina en sus corazones. Un énfasis similar se ve en Hebreos 3. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que te retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Este versículo provee una excelente perspectiva de la doctrina de la perseverancia. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a tener parte con Cristo? ¿Cómo sabemos esto de estar unidos con Cristo? ¿Nos ha sucedido en algún momento en el pasado? Una manera de saber que hemos llegado a la fe genuina en Cristo es si continuamos en la fe hasta el fin de nuestras vidas. Debemos recordar que hay otras evidencias en otras partes de la Biblia que dan a los creyentes la seguridad de la salvación. Así que no debemos pensar que la seguridad de que pertenecemos a Cristo es imposible antes de morir. Sin embargo, continuar en la fe es uno de los medios de estar seguros que menciona el autor de Hebreos. Es más, en este y en todos los demás pasajes sobre la necesidad de continuar en la fe, el propósito nunca es hacer que los que al presente confían en Cristo se preocupen de que en algún momento en el futuro podrían caer o descarriarse. Nunca debemos usar estos pasajes de esa manera, porque eso daría una causa errónea para preocuparse de una manera que la Biblia no indica. Más bien el propósito siempre es advertir a los que están pensando en descarriarse o se han descarriado, que si lo hacen es una fuerte indicación de que nunca han sido salvos. Así, la necesidad de continuar en la fe debe usarse como advertencia de que no debemos descarriarnos, así como una advertencia de que los que se apartan dan evidencia de que su fe nunca fue real. Los que a la larga se apartan pueden dar muchas señales externas de conversión. Es siempre claro cuáles personas en la iglesia tienen fe genuina que salva y cuáles tienen solo una persuasión intelectual de la verdad del Evangelio, pero no una fe genuina en el corazón. No siempre es fácil decirlo, y la Biblia menciona en varios lugares que los que no son creyentes que están en comunión con la iglesia visible pueden dar algunas señales externas o indicaciones que dan la impresión de que son creyentes genuinos. Por ejemplo, Judas, que traicionó a Cristo, debe haber actuado casi exactamente como los demás discípulos durante los 3 años que estuvo con Jesús. Tan convincente fue su conformidad al patrón de conducta que los demás discípulos, que al final de los 3 años del ministerio de Jesús, cuando el Señor dijo que uno de los discípulos lo traicionaría, ellos no sospecharon de inmediato de Judas, sino que más bien uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Sin embargo, Jesús sabía que no había fe genuina en el corazón de Judas, porque en cierto momento dijo: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? No obstante, uno de ustedes es un diablo. Juan más tarde escribió en su evangelio que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, pero los discípulos no lo sabían. Pablo también habla de que algunos falsos hermanos se habían infiltrado y dice que en sus viajes había estado en peligro de parte de falsos maestros. También dice que no es raro que los siervos de Satanás se disfracen de servidores de la justicia. Esto no quiere decir que todos los que no son creyentes que están en la iglesia y que dan algunas señales de verdadera conversión son servidores de Satanás que socavan en secreto la obra de la iglesia, porque algunos pueden estar en el proceso de estar considerando lo que dice el Evangelio y avanzan a la fe real. Otros pueden haber oído solamente una explicación inadecuada del mensaje del Evangelio y otros tal vez no hayan llegado todavía a estar bajo una convicción genuina del Espíritu Santo. Pero la afirmación de Pablo sí quiere decir que algunos que están en la iglesia no son creyentes sino falsos hermanos enviados para trastornar la comunión, mientras que otros son inconversos que a la larga llegarán a la fe genuina que salva. En ambos casos, sin embargo, dan algunas señales externas que los hacen verse como creyentes verdaderos.
esto también en la afirmación de Jesús sobre lo que sucede en el juicio final. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Aunque estas personas profetizaban y echaban fuera demonios e hicieron muchas obras poderosas en el nombre de Jesús, la capacidad de hacer tales obras no garantiza que sean creyentes. Jesús dice, nunca los conocí. No dice, los conocí en un tiempo, pero ya no los conozco. Ni los conocí en un tiempo, pero se alejaron de mí. Sino más bien, nunca los conocí. Nunca fueron creyentes. Una enseñanza similar se halla en la parábola del sembrador en Marcos 4. Jesús dice, otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Jesús explica que la semilla sembrada en terreno rocoso representa a los que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra enseguida se apartan de ella. El hecho de que no tienen raíz indica que no hay fuente de vida en esas plantas. De modo similar, las personas que representan no tienen vida genuina dentro de ellas. Tienen una apariencia de conversión y al parecer han llegado a ser creyentes porque recibieron la palabra con alegría, pero cuando vienen las dificultades no se les halla en ninguna parte. Lo que parecía conversión no fue genuina y en sus corazones tampoco había una fe genuina que salva. La importancia de continuar en la fe también se afirma en la parábola de Jesús como la vid, en la que se ilustran los creyentes como ramas. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Los arminianos han argumentado que las ramas que no llevan fruto son ramas verdaderas de la vid. Jesús se refiere a toda rama que en mí no da fruto. Por consiguiente, las ramas que se recogen y echan en el fuego y se queman debe referirse a creyentes verdaderos que en un momento fueron parte de la vid, pero que cayeron y quedaron sujetos al juicio eterno. Pero esta no es una implicación necesaria de la enseñanza de Jesús en este punto. La ilustración de la vid que se usa en esta parábola está limitada en la cantidad de detalles que puede enseñar. En realidad, si Jesús hubiera querido enseñar que había creyentes verdaderos y falsos asociados con él, y si hubiera querido usar la analogía de la vid y las ramas, la única manera en que podía referirse a los que no tienen vida genuina en sí mismos era hablar de ramas que no llevan fruto, algo parecido a la analogía de las semillas que cayeron en terreno rocoso y no tenían raíz en sí mismas. Aquí en Juan 15, las ramas que no llevan fruto, aunque de alguna manera están conectadas con Jesús y dan la apariencia externa de ser ramas genuinas, dan indicación de su verdadero estado por el hecho de que no llevan fruto. Esto se indica de modo similar en el hecho de que la persona no permanece en Cristo y se echa fuera como rama y se seca. Si tratamos de estirar la analogía todavía más, diciendo por ejemplo que todas las ramas de la vida están vivas porque de lo contrario no estarían allí, estaríamos sencillamente tratando de presionar a la gente más allá de lo que puede enseñar. Y en ese caso, no habría nada en la analogía que pudiera representar a los falsos creyentes. El punto de la ilustración es sencillamente que los que llevan frutos dan evidencia de que permanecen en Cristo y los que no llevan fruto no permanecen en Él. Finalmente, hay dos pasajes en hebreo que también afirman que los que finalmente caen y se alejan pueden dar muchas señales externas de conversión y pueden parecerse de muchas maneras a los creyentes. El primero, Hebreos 6, 4 al 6, lo usan con frecuencia los arminianos como prueba de que los creyentes pueden perder su salvación. Pero al inspeccionar de cerca, tal interpretación no es convincente. El autor escribe, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados,
que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y que después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y los ponen a vergüenza pública. En este punto podríamos preguntar qué clase de persona se describe con todos estos términos. ¿Describe el pasaje a una persona que genuinamente ha nacido de nuevo? Hay sin duda algunos que se han afiliado estrechamente con la comunión de la Iglesia. De alguna manera están afligidos por sus pecados, arrepentimiento. Claramente han entendido el Evangelio, han sido iluminados. Han llegado a apreciar el atractivo de la vida cristiana y el cambio que resulta en la vida de la persona cuando llega a ser creyente. Probablemente han recibido respuestas a sus oraciones y han sentido el poder del Espíritu Santo en sus vidas, y tal vez incluso han usado algunos dones espirituales a la manera de los inconversos de Mateo 7:22. Han llegado a asociarse con la obra del Espíritu Santo o tener parte con el Espíritu Santo, y tienen el don celestial y los poderes de la era venidera. También han estado expuestos a la predicación verdadera de la palabra de Dios y han apreciado mucho sus enseñanzas y han probado la bondad de la palabra de Dios. Vamos a continuar después. Estamos en la página 338.